Relaciones entre los cristianos. Paz para tu familia, paz a tu corazón. Radio Paz en el 830 de tu dial. En oración contigo, solidaria contigo, evangelizando contigo. Radio Paz, 830 AM y en la internet radiopaz.org. WACC, 8:30 AM, Hialeah, Miami, Fort Lauderdale. Radio Paz, 8:30 AM. Radio Paz, siempre contigo. Radio Paz presenta De Colores, un segmento del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Muy buenas y bendecidas noches, hermanos. Este es su programa De Colores, del movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Miami, traído a ustedes por cursillistas, para cursillistas, securities, camioneros, personas que están en su camita ahora enfermos o simplemente descansando, para los viajeros, para esas personas que están de visita en nuestra ciudad, para esas personas, para ese que está pasando el dial y se encontró con nosotros. Este es su programa De Colores y lo traemos para ustedes con amor, con esta pasión que Dios nos ha dado, con este deseo de hablarles a ustedes. Somos el movimiento Cursillos de Cristiandad. Mi nombre es William Tejeda y me acompaña Alba Marín. El Señor nos ha dejado ciertas recomendaciones con mucha importancia que nosotros hemos estado cumpliendo durante estos más de 2000 años. Recomendaciones como, por ejemplo, cuando el Señor, estando en la última cena, partió el pan, dijo, bueno, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Cuando el Señor dijo esto, no dijo, háganlo cuando quieran, o de vez en cuando, o cuando estén aburridos, o cuando les sobre un pedazo de pan. Simplemente fue un deseo de que esto se cumpliera. Y ese es el memorial que celebramos en cada misa. Pero el Señor no solamente nos dejó esto, nos dejó otras cosas, otras tareas muy claras y muy necesarias que nosotros como cristianos debemos cumplir. Y dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio, esta buena nueva. Hoy estaremos hablando de esta buena nueva, de la evangelización del mundo. Queremos comentar con ustedes qué tan nueva es esta buena después de 2000 y tantos años. Así que prepárense para este programa porque queremos abrir las líneas más adelante, conversar con ustedes y juntos compartir la importancia de esta misión que el Señor nos ha dejado. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a invocar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada somos, el Señor nos inspira. Hoy estamos aquí, un sábado, 9 de la noche, simplemente porque el Señor quiere que seamos sus instrumentos y nosotros con humildad nos hemos ofrecido para estar aquí. Hagamos junto ahí donde tú estás, entrégale tu corazón al Señor, tu mente al Señor y junto conmigo vamos a compartir esta oración y vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les había comentado, teníamos la intención de hablarles de la evangelización. La evangelización, pues, la llevamos a las personas de muchas maneras. A través de nuestro ejemplo, a través de la palabra de Dios y también a través de los sacramentos. Vamos a escuchar a nuestro director espiritual, el Padre Santiago Mateo, que en esta noche nos va a hablar un poquito de los sacramentos. Y vamos a escucharlo en este segmento que le hemos titulado Al ritmo de nuestro tiempo. Porque nuestro Padre, nuestro director espiritual, es un sacerdote que está actualizado. Y hoy nos trae este tema de los sacramentos. Los sacramentos que Dios nos da, que están en medio de la iglesia, esos signos que conocemos, esos 7 signos que nos muestran cómo Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros con su gracia en esos sacramentos, ríos de gracia, como solemos decir, porque es que lo que mejor ejemplifica y dice la realidad de los sacramentos son esos momentos de gracia. Hay sacramentos con los cuales nosotros pues nos sentimos más necesitados. Sí, esa es la palabra, quiero decir necesitados. Y son sacramentos que tal vez los pongamos, los reduzcamos a un tiempo del año. Sacramentos que solamente insistimos en ellos tal vez en un tiempo del año. Pongo por ejemplo el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos bautizamos, comenzamos un camino de conversión, que esa es nuestra vida cristiana, que comienza con el bautismo, ese sacramento que inicia el camino de conversión, pero después, a lo largo de ese camino, necesitamos renovar esa conversión, necesitamos hacer patente esa conversión y tenemos entonces el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como solemos decir también. Ese sacramento es por el cual se nos perdonan los pecados. Se nos perdonan los pecados, nos da la gracia, pero también nos aumenta la gracia. Y ese sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, es el sacramento que nos muestra tan claramente lo que es la misericordia de Dios. Dios que se da gratuitamente, Dios que se nos da gratuitamente, nos da la gracia gratuitamente, y cuando mal usando nuestra libertad nosotros pecamos y perdemos la gracia, Dios nos da esa gracia, nos restituye, nos devuelve esa gracia por medio de los sacramentos. Pero necesitamos los signos, necesitamos acercarnos a Dios para sentirlo y además para hacer nuestra parte. Dios siempre se da, y se da gratuitamente, lo repito, se da gratuitamente, pero quiere que nosotros hagamos también lo nuestro. Él hace lo suyo. Él nos perdona, pero quiere que nosotros vayamos a ese sacramento y pidamos perdón para eso. Está instituido en medio de la iglesia. Un ministro nos da la gracia de Dios, nos restituye, no a nombre propio. Ese ministro no es a nombre propio, sino a nombre de Dios. Ese mismo Jesús que quiere perdonarnos, ese mismo Padre que perdonó al Hijo pródigo cuando llegó y hizo su parte. El Padre misericordioso hizo lo suyo, como lo hace Dios. Muestra, da el pecado generosamente y gratuitamente, pero el Hijo vino. El Hijo hizo lo suyo también, y así hacemos en la confesión, en la reconciliación. Por eso, algunos dicen, pues, yo no necesito eso. Pues mira, necesitas la parte tuya. La parte de Dios está siempre garantizada, pero se necesita la parte tuya. Dios quiere que tú hagas lo tuyo, porque Dios nos respeta, Dios nos valora y quiere que nosotros hagamos lo nuestro. Como dicen algunos santos,
hay que confiar en Dios como si todo solamente dependiera de Él, pero después hacer lo nuestro como si todo dependiera de nosotros. Ese en todos los sacramentos, pero también en el sacramento de la reconciliación. Muy importante en este sacramento, que no es solo para Cuaresma, para Adviento, sino para cualquier tiempo, que vayamos delante del Señor y le digamos, Señor, perdón, y estamos seguros que Él nos perdona porque Dios cumple lo que promete. Amén. Gracias, Padre, por esa reflexión. Bueno, ya estamos aquí calentándonos para entrar ya en lo que es nuestro tema. El teléfono aquí en la cabina de Radio Paz es 305-635-3646. Repito, 305-635-3646. Anímese, llámenos. Estamos hablando sobre la evangelización y quisiera preguntarle a ustedes, amigos oyentes, ¿creen ustedes que la iglesia en estos momentos está trabajando suficientemente en la evangelización? La iglesia está utilizando los métodos, el método correcto. ¿Se te ocurre a ti, ahora mismo donde estés, que hay métodos que pudiéramos aplicar? ¿O tú piensas que sí, que la iglesia está trabajando fuertemente en la evangelización? El Papa, nuestro santo, San Juan Pablo II, nos dijo al principio de este milenio que teníamos que remar mar adentro. Cuando yo escuché esta frase de remar mar adentro como poeta, pues automáticamente metaforicé esto, ¿no? Lo llevé en un sentido figurado y me imaginé que la iglesia estaba en la orilla y que para evangelizar teníamos que separarnos, remar en esa barca e ir mar adentro a buscar, a pescar hombres como hizo Jesús, a pescar hombres para salvarlos también de este mundo y presentarles esta buena nueva que nos trajo Jesús, que es el amor del Padre revelado en Él y una promesa de la vida eterna, que es en definitiva lo que todos los seres humanos deseamos y esperamos un día. ¿Qué tú nos traes ahí, Alba? ¿Qué nos puedes comentar sobre la evangelización? ¿Qué te parece de este término? Tenemos que remar mar adentro. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el lenguaje de hoy es que nosotros tenemos primero la interpretación de lo que es evangelio, de que el evangelio para nosotros es narrar la vida de Jesús, ¿no? Es el escándalo para los judíos y para aquel tiempo, que fue la muerte de Jesús en la cruz. Y me llama la atención el ir adentro, ¿no? Al mar adentro, o sea que muchas veces nosotros estamos en la orilla y que no se supone que nos quedemos en la orilla. Cuando hemos tenido una experiencia de Dios, poniéndolo hoy en día, conocemos varios movimientos, ministerios, retiros. Aquí mismo en Radio Paz se anuncia muchos que están ocurriendo en las diferentes parroquias. Así que ese anuncio, ese querigma, ese que significa la salvación que nosotros tenemos por medio de Jesús, que es el único nombre dado a los hombres para que tengamos salvación, quizás es muy conocido para nosotros. Entonces, el ir adentro, ya eso es otra cosa, porque los que son nadadores saben que para ir adentro, los que saben nadar y los que tienen un bote, ya sea en el mar, tienen que saber. O sea, ¿tú piensas que los retiros en muchas ocasiones lo que hacen es pescar en la orilla? No solo pescar, sino que están anunciando a los que están ahí. A los que están ahí, si lo vamos a llamar pescar, sí, les están anunciando, enseñándoles a nadar, para poder que todos podamos ir mar adentro, porque esa es la intención de Jesús, que lo hizo de esa manera, pudiéramos decir, poética. Lenguaje poético. Sí, bueno, han pasado desde este llamado, digamos, de San Juan Pablo II, más de 10 años de esto de remar mar adentro, y a veces da cierto temor cuando uno mira al mundo, lo secularizado que aparentemente está. O sea, la gente, hay un materialismo en las personas que es impresionante, uno lo ve. Bueno,
viendo, yo lo veo más atrás también, de acuerdo contigo que es lo que dice Juan Pablo II, esa invitación maravillosa. Desde Vaticano II, que nos invitan a que la nueva evangelización, y que lo que significa nueva evangelización, vemos toda esta proliferación de movimientos, de ministerios, de ese avivamiento que podíamos pensar de hace años, antes de Vaticano II, eran los sacerdotes, eran los monjes, eran las religiosas, las que salían y predicaban y llevaban todo esto, lo que conocemos hoy en nuestra América también, que fue evangelizada, y que ahora estamos en el tiempo de los laicos. O sea, al decir que es nuestro tiempo, eso también significa que la responsabilidad está sobre toda persona que escucha que Jesús me salva. Entonces, ¿me salva de qué? Si yo conozco y reconozco que me salva de mi pecado, de que yo no tengo que quedarme ahí estancada o en la orilla. Ese es un punto que siempre para mí es de preocupación. Ajá. ¿Nos salva de qué? O sea, en los tiempos en que Jesús trae esta buena nueva, para los pueblos, aquellos que le rodeaban, entendían un poco mejor este tema de la salvación, porque eran pueblos que tenían sus preocupaciones, tenían sus inquietudes, como nosotros hoy, pero tenían sus religiones, tenían sus dioses, a los cuales adoraban, a los cuales le daban un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Pero se daban cuenta que eran dioses que no los salvaban de nada. Entonces llega Jesús a hablarnos del Dios desconocido, que es su Padre, que nos viene a salvar de la muerte. Entonces la preocupación de la vida y la muerte para esos pueblos y para nosotros siempre estuvo presente. La duda ante el envejecimiento del ser humano y que se desenlaza en la muerte. Entonces, para estos pueblos, la preocupación de la muerte era como para nosotros, pero como eran pueblos que tenían una religión, entendían este mensaje de que Dios nos va a salvar de la muerte. Entonces, de que la muerte de Jesús en la cruz nos salva de la muerte. Pero hoy ese mensaje, y nos salva del pecado, nos libra del pecado, etcétera. Pero hoy ese mensaje, ¿cómo lo transmitimos a estas generaciones que han nacido y se han criado y han crecido en un medio ateo? En un medio donde de alguna manera solamente los puntos morales es la ecología, los guías. O sea, esto de lo que es bien y es mal se limita a una interpretación moral de la vida y no a un comportamiento que se lleva por la obediencia o por el amor a Dios. O sea, cómo esta gente, cómo yo le digo a alguien hoy, Jesús te salva. Cuando me pregunta, ¿de qué? ¿De qué? ¿De los biles? ¿De las tarjetas de crédito? Esas son las preocupaciones del hombre de hoy. ¿Me salva de la renta? ¿Me salva del mortgage, del foreclosure? ¿De qué me salva Jesús? ¿Cómo yo le llevo a esta gente? ¿Cómo yo hago esta evangelización de más de 2000 años que todavía sea nueva? ¿Cómo es nueva? ¿En qué? Bueno, y también el pueblo judío sí esperaba. El pueblo judío sí esperaba ese Dios que está esperando todavía porque no lo reconocieron en Jesús. Y cuando Jesús está hablando de que nos salva, es salvarnos de la esclavitud. Porque donde uno quiere que viva está siempre sometido a alguien, ¿no? A un gobierno, a donde esté, como en este mundo de hoy. En este país, por ejemplo, de consumo, que nos están invitando a que la felicidad la voy a obtener por todo lo que tú dijiste anteriormente. Entonces es una manera de esclavitud. Y hace años podríamos decir que se les estaba hablando el evangelio a los que no tenían un Dios, a los que no conocían para nada. Pero hoy en día, muchos católicos vivimos como si Dios no existiera.
Y es una contradicción realmente, pero muchas veces la expresión católico a mi manera es una manera que no es de un creyente. Entonces la nueva evangelización es, como lo dijo San Juan Pablo II, nueva en sus métodos, nueva en su lenguaje y nueva porque yo la vivo, porque cuando yo conozco que Jesús me salva del pecado, me salva que puedo vivir en gracia por el Espíritu Santo, que tenemos las herramientas, las fuentes en nuestra Iglesia Católica, los sacramentos, Jesús que se ha quedado en la Eucaristía, que Él es tan humilde de quedarse en pan para alimentarnos físicamente y se queda esa gracia con nosotros. Tenemos la penitencia y en este año jubilar maravilloso, que lo tenemos que mencionar mucho, cómo la Iglesia nos va motivando que esta nueva evangelización la vamos asumiendo, porque es los bautizados los que lo tenemos que vivir. Muchas veces hablamos de los ateos, de los que no quieren creer, de los que quieren la ciencia, pero a mí me gusta también enfocar los que nos están escuchando, por ejemplo, que están tristes. ¿Por qué un católico está triste? Se ha recibido la salvación. Eso a mí me preocupa cuando una persona se ve desconsolada, se muere, por ejemplo, un ser querido y es como que ya se acabó el mundo. Y si nosotros conocemos de que Jesús nos da vida nueva, nos debemos hasta de alegrar, y a veces se ve como, se escucha horrible, y por eso, si nosotros vivimos realmente y que uno está viviendo el Evangelio, eso es evangelizar también, o sea, con las palabras, con los hechos, con todo lo que nosotros podemos tener. Tenemos la Biblia, que cuando la sabemos interpretar, como nos lo enseña la Iglesia, y con tantas oraciones, hoy en día podemos hacer los laudes, o sea, la liturgia de las horas está accesible para nosotros los laicos. Nosotros podemos, por medio de la oración, llamar a estas personas a hacer oraciones en familia, en comunidad. Por eso están los grupos. O sea, cada movimiento yo encuentro en la iglesia, en cada diócesis, un don, una gracia. Porque ese es el método, como lo pidió Juan Pablo II o los papas conciliares. Cada movimiento tiene su lenguaje, cada movimiento tiene su estructura para vivir juntos, primeramente juntos. Fíjate, yo veo y noto en muchos católicos que viven la fe de una manera egoísta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay católicos que se contentan con participar de la misa, participar de la Eucaristía, de los sacramentos, lo viven, y creo que lo viven con mucha sinceridad. Yo creo que participan, van el domingo, viven con una devoción impresionante a la misa. Aceptan y viven la Eucaristía con el amor que requiere. Van a la confesión, rezan los laudes, las vísperas, se cuelgan un escapulario, pero les falta llevar ese mensaje afuera. Les falta remar mar adentro. Se quedan viviendo. Bueno, perdona, pero ¿y por qué pasa esto? Si tienen el escapulario en el cuello, si rezan, ¿por qué sentimos esa ¿cómo le podríamos decir? Indiferencia personal. O sea, ¿por qué? Si decimos que tenemos a Jesús, a la Virgen, los santos, tenemos tantos recursos, ¿por qué esa paradoja? Yo creo que estas personas, de alguna manera también, se sienten aplastadas por el mundo secular, entonces sienten ese temor de salir a llevar el Evangelio a los lugares donde están, a ese metro cuadrado, como decimos en cursillos. Bueno, es que mira lo importante que has dicho, o sea, que lo que pasa es que nosotros no podemos ser mitad cristiano, mitad pagano. Definitivamente. De la calle, o sea, si nosotros tenemos nuestra fe, tenemos que dar espacios para que el Espíritu Santo entre. Esos espacios es, si yo tengo que transformar mi vida y mi fe, que para vivir una vida cristiana tengo que dedicar más tiempo a la oración,
y menos al shopping, y menos o a la televisión, o a estos medios, redes sociales que nos están quitando muchísimo tiempo. Mucho tiempo, sí, definitivamente. Entonces es crear espacios en los que uno sí tiene que hacer renuncias. Uno tiene que hacer renuncias para poder que vaya calando en uno esa voz de Dios que quiere de entrar en nosotros. O sea, Dios Padre quiere anidar en nosotros. Nosotros como cristianos, Alba, yo creo que es muy importante que entendamos esto. El amor de Dios, la buena noticia, no es para quedarnos con ellas, es para vivirla y llevarla a los demás. Estamos ya en la primera mitad, se está terminando. Así es, sí, así es. Se está terminando la primera mitad, hemos disfrutado mucho este tema sobre la evangelización. Cuando regresemos vamos a seguir con el tema y también vamos a darle algunas noticias de nuestro movimiento. No se vayan. Radio Paz se complace en presentar de lunes a viernes a las 7 de la noche el rezo de las vísperas de la liturgia de las horas. Sintonícenos y comparta con nosotros estas bellas y profundas oraciones. Radio Paz, siempre contigo. Les habla el Padre Roberto Cid, director de Radio Paz, para pedirles su colaboración con esta obra de evangelización. La colaboración puede ser de muchas maneras. La primera, por supuesto, y la más necesaria, son sus oraciones, pero también les pedimos que consideren hacer una donación a nuestra emisora. Lo pueden hacer de muchas maneras. La primera es enviando los sobres mensuales que reciben nuestros benefactores. La segunda, visitando nuestra página de internet radiopaz.org y haciendo una donación segura con su tarjeta de crédito. La tercera es comunicándose con nosotros a través del teléfono, a través del correo electrónico o nuestro app gratuito en iPhone y Android para expresar su deseo de contribuir financieramente con nuestra emisora. Muchísimas gracias a todos por sus oraciones, muchísimas gracias a nuestros benefactores que con sus aportes monetarios hacen posible que Radio Paz lleve el mensaje de Cristo a los confines de la tierra. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy. Usted nos está escuchando en su radio por 830 AM, también por la página web radiopaz.org y por la aplicación en iPhone y Android. Ahora también puede oírnos por teléfono marcando el 712-432-4355. Tenga en cuenta que pueden haber cargos en su factura de teléfono según su plan de llamadas. Radio Paz, siempre contigo. Ahora por el teléfono 712-432-4355. Dios te salve María Sagrada, María Señor. Ahora puede acompañarnos en el rezo del Santo Rosario los 7 días de la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche. El rezo del Santo Rosario. Recoge tus intenciones y las intenciones del mundo entero. Radio Paz, siempre contigo. Es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. La fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá
de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que 1000 tratados de teología. Radio Paz, siempre contigo. Catecismo de la Iglesia Católica. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de un modo más pleno. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos de regreso, hermanos. Este es su programa de colores, del movimiento de cursillos de cristiandad de la Arquidiócesis de Miami. Esto es para aquellos que no estaban escuchando. Pero los que estaban atentos y los que se quedaron, saben que estábamos conversando, Alba y yo, sobre la evangelización. Sobre este nuevo milenio, han transcurrido ya más de 10 años de en ese momento en el que nuestro reciente santo, San Juan Pablo II, nos invitaba a remar mar adentro. ¿Estamos realmente remando mar adentro? ¿Estamos en esa misión que nos dejó Jesús y que también los papas nos han invitado tantas veces en la historia a que hagamos, a que cumplamos, que es evangelizar? El teléfono aquí de Radio Paz es el 305-635-3646. Llámenos, díganos ustedes, cuéntenos si ustedes piensan que la iglesia en estos momentos de la historia está evangelizando, digamos, adecuadamente, ¿no? Está empleando los métodos que tenemos en la actualidad para evangelizar. Llámenos aquí al estudio. Y antes de continuar con nuestro tema, pues vayamos a unos anuncios de nuestro movimiento. Me gustaría decirles, antes de entrar en los anuncios como tal, que el movimiento Cursillo de Cristiandad se congrega, su casa, su hogar, su lugar donde expresa todo este amor de Dios, es en la casa Monseñor Agustín Román, que está localizada en el 16250 Southwest 112 Avenida, Miami, Florida 33157. El teléfono allí que usted puede llamar en los horarios de la mañana es 305-235-7160. A ver, Alba, cuéntanos, dinos un poquito de nuestro movimiento, ¿qué eventos tenemos? Bueno, próximamente tenemos una fiesta. Esta fiesta ultrella va a ser enero 30 en la iglesia San Timothy. Tiene una donación de $15 para todo asistente, son bienvenidos todos. Si quieren reservar su espacio, pueden llamar a Ramona al 305-322-7742. También vamos a tener los próximos cursillos. El de hombres será febrero de 18 al 21 y el de mujeres marzo 3 al 6. Para más información pueden llamar a Wilfredo Escala al 305-972-5717.
que siempre pues le invitamos que consideren la posibilidad de tener esta experiencia de el cursillo de cristiandad. Alba, ¿para quiénes son? ¿Para quién sería un cursillo? El cursillo es para toda persona, hombre, mujer, adulto de 18 años, y no hay una edad avanzada, desde que la persona tenga movilidad, desde que tenga ese deseo de Dios. Entonces es para toda persona que quiera tener una experiencia de Dios. Y también, bueno, quiero aprovechar que tengo aquí el micrófono para saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, y especialmente va un saludo para mi amigo Ricardo. Él es un fiel oyente al que pues le quiero saludar y claro, que siempre está en sintonía con todo esto de lo que, por eso que Cursillo, este programa es para todos, o sea, es para cursillistas, pero también para todo el que tenga esa inquietud, y que seamos compañía, o sea, para todos los que están en este momento quizás preparándose para acostarse, o que están en un descansito, que están enfermos, que están esperando rezar el Santo Rosario en un rato. Así Fíjate que a todos que sí. ustedes, o sea, es un encanto saber que nosotros somos compañía para muchos. Definitivamente, no estamos aquí reclutando a nadie. No estamos aquí haciendo una lista de personas que quieran vivir cursillo. Estamos aquí compartiendo con nuestros hermanos, cursillistas o no, el amor de Dios. Exactamente. El amor de Dios y esta misión que el Señor nos ha dejado, que es evangelizar. Llevarle a estas personas que no lo conocen la buena nueva. Una buena nueva que tiene 2016 años. Sí. No, es una buena nueva jovencita, es una niña. Pero ¿por qué es joven esta buena nueva? Porque aquel que no se ha enterado de que Dios nos ama, está atrasado. O sea, no está actualizado como es esta información que nos ha traído Jesús de la mano del Padre. Dios nos ama. Ya Dios no es ese rostro que muchas personas tenían antes de rencor, de odio, de venganza, sino que es amor. Y Jesús viene a enseñarnos precisamente cómo vivir esta circunstancia actual de nuestra vida con amor. Y nos viene a abrazar y nos viene a acompañar partiendo de nuestro sufrimiento. No conozco ningún santo que haya llegado a los altares fácil, así, sentadito, yendo el domingo a misa y pues ya, ¡pum! ¡Qué buena persona! Llegó al altar. No, la santidad se alcanza cuando aceptamos el sufrimiento, cuando aceptamos el dolor, cuando aceptamos que las cosas no son tan sencillas y que lo aceptamos porque Dios nos acompaña en esos momentos. Y es un dolor con gozo, porque no es sufrir por sufrir. Claro, es un sino dolor. Que el Evangelio ejerce una virtud. El Evangelio es, nosotros respondemos por la fe. Nosotros tenemos esa fuerza. O sea, el Evangelio ejerce en nosotros, no por nosotros. Es la fuerza para la salvación de todo creyente, y que se va revelando como en ese ir nadando de a poco para ir hacia adentro. Es decir, ese escándalo, o sea, que los cristianos somos unos escandalosos por amor a Dios. Nos llaman locos muchas veces también. Tenemos una tremenda locura por proclamar el nombre de Jesús. Tenemos esa entrega, cada que nos anuncian a nosotros o que anunciamos, tiene que haber el mismo fruto. No importa la metodología, hablando que la metodología es por medio de los movimientos que tenemos en la iglesia. Como sea, la respuesta debe ser la misma del Evangelio. O sea, la respuesta es aceptar con humildad las ofensas, perdonar, amar. Nosotros tenemos que ser servidores. Y no es que tengamos porque tenemos, sino que es una respuesta de amor. Porque si a mí me están dando una declaración de amor, uno se alegra mucho y uno responde a esa declaración de amor. Pues Dios dice que me ama, yo se lo creo. Y es en el servicio en el que yo voy respondiendo
Y esto se tiene que dar en todo grupo, en todo movimiento, en todo ministerio, en todo lo que tenemos que ver nosotros como cristianos, como seguidores de la Virgen María, de tantos santos, que el único propósito de la iglesia de nombrar a estas personas en los altares como santos es para que nosotros miremos que es posible. O sea, que estas palabras en las escrituras que se ven difíciles, decir, pero ¿quién puede con esto, Dios mío? Y eso lo decían los apóstoles cuando no se daban cuenta. Pero nosotros debemos ser intermediarios para que otros escuchen la palabra de Dios. Pero fíjate, Alba, Jesús no viene a resolvernos estos problemas terrenales. Jesús deja claro cuando dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Lo que Jesús viene a traer es un amor que debemos y tenemos que comenzar a vivir desde ahora. Y eso es un método de evangelización, una experiencia de amor con Dios actual que la hacemos personal y al mismo tiempo la hacemos pública. Llevamos nuestro amor a la gente, que la gente vea que tú en lo personal, en tu casa y públicamente ya estás viviendo el reino de Dios. Esto es un anticipo de lo que es vivir el reino de Dios. ¿Y qué maneras son las que tenemos? Hay que tener unas maneras y unas actitudes para que esto pueda pasar, porque no ocurre como magia. Por eso muchas veces, si nosotros no estamos evangelizando o al que nosotros le estamos hablando no le está llegando ese mensaje, es porque sí tiene que tener algunas actitudes. Nosotros tenemos que tener la disponibilidad de abrir el corazón a la fe para poder escuchar la voz de Dios. O sea, tenemos que disponernos. Lo primero es la apertura. Si nosotros no tenemos una actitud de apertura, entonces no va a haber ninguna posibilidad. Nosotros nos damos cuenta que es la fe la que permite escuchar y que le vamos a pedir esto al Señor. Por eso la oración es muy importante. O sea, las personas que queremos hablar de Dios, nosotros tenemos que tener experiencia de Dios, tenemos que hablar con Él. ¿De qué manera? Orando, dedicándole tiempo, no a las carreras. Tenemos el Santísimo Sacramento expuesto en tantas parroquias y capillas a las que les invito que vayan, y a los enfermos y a los presos que lo hagan en su corazón, porque nuestro cuerpo, nuestro corazón es un templo donde Jesús llega también con el deseo, porque ese deseo nos los pone Dios también, de que seamos esos adoradores que nosotros lo podemos transmitir a los demás. Es que nos da paz en medio de cualquier tribulación, en medio de las preocupaciones, en medio de estar en problemas grandes, y nos damos cuenta que eso es lo que lo transforma todo, que dejamos que Dios actúe por medio de la oración. Nosotros nos abrimos, nos vamos ampliando, se va ensanchando nuestro corazón cuando nos dejamos visitar por la misericordia de Dios, de que somos pecadores, pero que también la gracia de Él está ahí, porque no hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Eso es muy lindo lo que tú acabas de decir, que nos dejemos visitar por la misericordia de Dios. Muchas veces todavía nos queda cierta soberbia, todavía vivimos la vida y queremos resolver nuestros problemas a través de nuestros propios elementos, ¿no? Nuestras propias fuerzas, y no le damos a Dios el lugar que en nuestras vidas requiere, ¿no? Y esta experiencia del amor de Dios requiere, entre otras cosas, derribarnos, dejarnos invadir por Dios. O sea, dejar nuestras fuerzas a un lado y dejar que Dios se apodere de nosotros, para que nosotros podamos, sobre todas las cosas, hablarle a la gente de un Cristo vivo. Jesucristo resucitó. Esa es la buena noticia. Cristo está vivo. Si Cristo se hubiera quedado allí en aquella tumba cerrada, fría, y hubiera muerto como cualquier otro profeta, pues nosotros no estaríamos aquí hoy, estaríamos hablando de otra cosa. Pero estamos aquí para anunciar que Jesucristo resucitó, de que el Hijo de Dios está vivo y que tenemos que anunciar eso. ¿Y cómo lo anunciamos? Con alegría, siendo ejemplo en la sociedad. Si seguimos haciendo lo mismo en las redes sociales, si seguimos colgando
Budas, San Judas Tadeo, que abajo tienen frases como cuélgalo en tu muro y te llegará una sorpresa. Pero y nosotros, ¿cuántos católicos estamos haciendo eso? Es lo que muchos, yo llamo la falta de coherencia. Muchos. Eso es incoherente. Nosotros como católicos tenemos ante que todo ser cristocéntricos. Nuestro mensaje es llevar a Cristo. Los santos han sido ejemplos. Pero me dejes a la Virgen María. Claro, no. Es que la Virgen María No es sé, cristocéntrica. no, Jesús, sí. Es más cristocéntrica que nadie. María, que tuvo a Jesús en su vientre. Así que eso es indiscutible. Pero sin duda tenemos que ser cristocéntricos. Llevarle a la gente un Cristo vivo, no un santo que da suerte. Los santos han sido extraordinarias personas que nos llevan a Cristo. Si el santo no nos lleva a Cristo, no es ese santo, no es ese hombre extraordinario que vivió su vida entregado al Señor. Ese es el punto, que lo hacen por suerte. Ahí está que lo hacemos por cosas tan frívolas como las personas que no creen. A eso es que yo me refiero, a toda persona que inclusive está mirando defectos de los mismos grupos. O sea, que uno está en un grupo y desde que hayamos personas vamos a tener defectos. O sea, siempre estamos en continua lucha de querer seguir lo que Jesús quiere, pero que todavía no somos. Nosotros muchas veces nos enfriamos, por llamarlo de alguna manera, o nos desilusionamos porque vemos los defectos de los demás, de decir, esta persona habla, pero no está viviendo como Jesús quiere. Y eso es doloroso para otras personas. Por eso es la invitación a orar. O sea, que dediquemos más tiempo a orar, porque si, por ejemplo, uno ve mucha televisión, escucha mucho radio, cuando se reúne solamente van a hablar comentarios de lo que vieron. Uno siempre va a hablar de lo que está lleno. Y lo que nosotros debemos es de vaciarnos de estas cosas del mundo, tenerlas sí para uno poder saber cómo evangeliza el ambiente, pero tenemos es que llenarnos, en vez de estar enfrente de una pantalla viendo noticias y escuchando, es mejor estar enfrente del Santísimo Sacramento en oración o en la casa donde uno está rezando y tratando de escuchar la voz de Dios. Otra cosa que podemos hacer también es orar con los enfermos. O sea, estamos muy acostumbrados a orar por los enfermos. Y entonces tenemos una lista que es muy buena de enfermos por los que oramos. Vamos a visitarlos. Vamos a ir a donde están ellos. Claro. Vamos a orar con los enfermos. Y ¿sabes qué? Vamos a sanarlos. No vamos a tener miedo a eso. Jesús dijo que podíamos hacer cosas más grandes que Él, que las que hizo, que las que vimos. Pues vamos a orar con ellos y vamos a orar para que se sanen allí presente. Vamos a visitar a los enfermos. No es algo que... Eso viene muy bien con esto que estás diciendo del tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Si ahora mismo en esta ciudad las personas dicen vamos a detener los vehículos donde están, la ciudad se paraliza. Solamente con 5 minutos se paraliza. Entonces, hagamos eso un día. Dejemos de entrar en Facebook, dejemos de entrar en Twitter, dejemos de prender la televisión y verán cuando juntemos ese tiempo cómo nos sobra para ir a visitar a los enfermos, para orar con los enfermos y para hablarle a las personas del amor de Dios. Claro que sí. Bueno, yo les quiero dar una cita bíblica para los que quieren seguir ahondando. A mí me llama mucho la atención, aunque tenemos muchas, porque tenemos a San Pablo, tenemos a San Juan, tenemos a todo lo que significa el Nuevo Testamento, que nos habla del Evangelio, de cómo vivirlo. Y San Pablo dice, pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Y esto está en 1 Corintios 9:16. Y en algunos dice, ay de mí, si no evangelizo, pero en la Biblia Latinoamérica dice, pobre de mí. Y en realidad tendríamos que tomarnos esto en serio. Por eso fue que el mismo San Pablo vivió como vivió, porque no había de otra. O sea, él no quería estar siendo un pobre por ahí que algún día escuchó del Señor o se encontró con Él, porque
¿Cuántas veces hemos tenido encuentro con el Señor, pero nos hemos quedado acomodados en una tristeza? Y a todos yo los quiero invitar a que vivamos alegres, a que nos movamos, a que vayamos a los demás. O sea, si no vamos al otro y no nos estamos moviendo, entonces ese Dios que quiere morar en mí, lo estoy dejando quieto. Y Jesús no es de quedarse quieto. Jesús es de estar en ese interior que cuando uno no se puede mover físicamente, uno sí se mueve interiormente, porque surge, yo escucho tantos personas enfermos que hacen oración ofreciendo su enfermedad por cosas grandes en el mundo, por la paz, por otros enfermos, y eso es estar en movimiento, ese movimiento interior que no descansa de interceder. Y tenemos por eso a Santa Teresita. Ella estuvo tan enferma y quería salir a evangelizar y que no podía hacerlo. Y resulta que es la patrona de las misiones. O sea que cómo sirve de todos los estados de vida que podamos tener y como quiera que esté en nuestro cuerpo, el Señor puede morar, puede manifestarse ahí. En esta semana teníamos el evangelio de que Jesús sacaba un demonio, o sea, que los espíritus inmundos le obedecían a él, y si él dice que nosotros podemos hacer cosas como él, lo que nosotros tenemos que tener es la autoridad del evangelio, la autoridad de la fe. Tenemos una llamada. Sí. Ah, muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Radio Paz está en el aire. Bueno, alguien que ha perdido la llamada, pero sí, como tú estabas diciendo, yo creo que las personas que están enfermas y que hablan del amor de Dios y que en su lecho de enfermo son capaces de orar por otros y continúan amando a Dios, son personas que han entendido el amor de Dios, han comprendido la misericordia de Dios y han comprendido que las promesas de Dios, las promesas de Jesús no son en este mundo. Aunque ya estemos disfrutando muchos de nosotros de esas bendiciones, las verdaderas y eternas promesas no son de ahora, no son para aquí, para este mundo. Otra manera de evangelizar que pudiéramos utilizar nosotros católicos es cuando alguien nos visita. No dejemos de ir a misa porque tenemos visita, sino hagamos parte a esas personas que nos visitan de la misa. Y las conversaciones, cuando nos visitan, hay muchas conversaciones que nosotros nos dejamos arrastrar por cosas que quizás no sean tan adecuadas. Pero yo quería enfatizar en lo que había comentado de la manera en que nosotros podemos ser como Jesús en el Evangelio, es con autoridad. Cuando nosotros evangelizamos y hablamos del Señor, lo debemos hacer con autoridad. Esa es una de las enseñanzas que nos dejó Jesús y como está en la Biblia. Si nosotros mismos no lo asumimos, no lo vamos a transmitir, y que eso es uno de lo que quizás podemos preguntarnos si es que tenemos impedimentos para poder llevar a cabo ese remar mar adentro. Qué lindo, ¿no? ¿Es que estos papas son poetas o es que yo asumo es bíblico? Bueno, es que la Biblia está llena de poesía, llena de metáforas, de todos estos mensajes, que es lo que la hacen actual. O sea, no hay un lenguaje directo que sea más actual que los textos bíblicos, ¿no? Pero al mismo tiempo Jesús nos habla en parábolas y nos envía estos mensajes de esta manera. Yo invito a mis hermanos que nos escuchan a que lancemos la red, a que nos atrevamos a salir a evangelizar. Tantas veces tiramos la red dentro de la misma iglesia y nos llevamos hermanos de un movimiento a otro y lo que hacemos es como mover la pintura. O sea, estamos pintando y seguimos moviendo la brocha y seguimos moviendo la pintura en la pared. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia muchas veces. Yo creo que debemos lanzarnos afuera a nuestros ambientes y allí pescar, allí lanzar la red. En nuestra casa, Monseñor Agustín Román, ya empezó la escuela.
El miércoles pasado empezó, ya tenemos misa, tenemos la escuela de formadores, tenemos la escuela de técnica y rollo, así que esos cursillistas que no se han dado cuenta, ya estamos otra vez activos. Y para aquellos hermanos que pues están regaditos por la ciudad y están cerca, lléguense, estamos en el 16250 Southwest, 112 Avenida, lléguense, tenemos misa todos los miércoles a las 8 de la noche. ¿Sabe qué se me ocurre? Una fusión de grupos y ministerios. Y unos han hecho diferentes experiencias de que el que hizo un retiro hizo el otro, pues así cuando salir a evangelizar, no importa de qué grupo pertenece, es ir a hacer obras de misericordia. Eso sería es ser católico, es ser cristiano. Alba, yo este año veo nuestra casa, Monseñor Agustín Román, yo la veo floreciendo. Me gustaría que fueran allí recitales, que hiciéramos retiros, que la aviváramos. O sea, que sea una casa no solo para cursillistas, sino todo el que quiera venir, sí, el que desee venir. Exacto, evangelizadora como esta canción que quisiéramos ahora ya despedirnos de nuestro programa. Quisiera desearles que Dios los bendiga, que lo tengan en su corazón, que ahí donde estén, que amen a Dios. Si no has dado el paso todavía, dalo. Abre tu corazón y deja que Dios anide y verás cómo vas a poder sentir el reino de Dios hoy. Despídete, Alba, y nos vamos con una canción. Claro que sí. Y los que ya tuvieron una experiencia de Dios, a moverse. Para los que se están ahora acomodando a dormir, pues dulces sueños y muchas gracias por su sintonía. Buenas noches y de colores. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy. Hemos presentado De Colores. Dame